A ver, ¿cuánto cuesta de verdad entrar a jugar en las grandes ligas de la inversión inmobiliaria? Y ojo, no hablamos de una propiedad cualquiera, sino de deuda distressed, en dificultades, pero en las mejores ubicaciones. Es un mundo que la verdad es fascinante, pero como vamos a ver, tiene un precio de entrada muy concreto. La pregunta del millón, la que vamos a desglosar aquí, es esta. ¿De cuánto capital estamos hablando realmente para poder operar en este mercado y tener opciones reales de que la cosa salga bien? La respuesta, ya os lo adelanto, no es una cifra que se haya sacado de la manga para nada. Es el resultado de un análisis muy preciso. Y aquí la tenéis. La respuesta directa es entre 250.000 y 300.000 euros. Ese es el umbral crítico. Ahora vamos a desgranar por qué esta cifra no es una simple sugerencia, sino que es una necesidad estructural del propio mercado. Venga, vamos a meternos en faena. La idea central es que este capital mínimo es, como decíamos, una necesidad estructural. No es una barrera puesta ahí porque sí, sino que es la cantidad que permite que todo el modelo de negocio sea viable. Primero lo primero, pongámonos en situación. Estamos hablando principalmente de dos tipos de activos. Por un lado, los NPLs, que son, para que nos entendamos, deudas hipotecarias que alguien no ha pagado y que se compran con un buen descuento. Y por otro, los REOs, que son ya las propiedades que el banco se ha quedado. Entender esto es la base para todo lo que viene después. Muy bien, ¿y en qué se va todo ese dineral? Para entender por qué la cifra es tan alta, tenemos que analizar la anatomía de los costes. Hay dos factores principales que empujan esta necesidad de capital. El primer factor es bastante lógico, la verdad. Estamos hablando de zonas premium, de las mejores zonas. Aunque compremos un activo en dificultades y con un descuento, el valor base de un piso o una casa en una buena ubicación sigue siendo muy alto. O sea, el descuento no lo convierte en un chollo, simplemente lo hace accesible, pero claro, a un precio de entrada ya de por sí importante. Y aquí viene la clave, el segundo factor, que es fundamental. Hay toda una serie de costes fijos que no se mueven, que no bajan, aunque la inversión sea más pequeña. Hablamos de comisiones de gestión, de los gastos de abogados, de las auditorías, de impuestos, del mantenimiento y de posibles reformas. Estos costes están ahí sí o sí. Y para que nos hagamos una idea del peso de estos costes, pensemos en esto, que es un dato tremendo. Solo los gastos legales se llevan sistemáticamente un 10% del precio de compra. Es un coste fijo enorme que te golpea en la rentabilidad desde el primer día. Mirad, este gráfico lo deja clarísimo. Con una inversión por debajo del umbral, ¿qué pasa? Pues que los costes fijos se comen un porcentaje gigante del capital y hunden el margen de beneficio. Sin embargo, en cuanto superas esa cifra mágica, el peso de los costes se diluye, se reduce, y es justo ahí donde el negocio empieza a tener sentido de verdad. Pero ojo que no todo es cuestión de costes directos. Vamos a ver ahora cómo funciona esto en el mundo real. Porque hay otros tres factores que exigen tener un buen colchón financiero: el riesgo, el tiempo y, por supuesto, la competencia. El camino para convertir uno de estos activos en dinero contante y sonante es largo y muchas veces impredecible. Desde que compras la deuda, pasas por todo el lío judicial y la regularización en el registro, hasta que por fin lo puedes vender. Cada uno de estos pasos se puede alargar y complicar. Y es justo aquí donde ese capital extra, ese colchón, se convierte en tu salvavidas. No es para comprar más, es para sobrevivir. Te permite absorber imprevistos, aguantar los vaivenes del mercado sin tener que malvender el activo. En resumen, protege la rentabilidad de toda la operación. Y por si fuera poco, no hay que olvidar contra quién se compite. En este mercado no se está solo, ni mucho menos. Los grandes fondos institucionales juegan a otra escala, tienen mejores costes de financiación y unos procesos súper optimizados. Para poder competir con ellos, un inversor individual necesita capital suficiente para, como mínimo, poder optar a los mismos activos de calidad. Así que con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión estratégica. Este umbral de capital no hay que verlo como una barrera para dejar a gente fuera, para nada. Hay que verlo como la herramienta mínima e indispensable para poder operar de forma profesional y sobre todo sostenible. Esta tabla es el resumen perfecto de toda la historia. Por debajo de los 250.000 euros, ¿qué tenemos? Pues un acceso a buenos activos bajo, un margen de beneficio muy frágil y una posición competitiva débil. Por encima de esa cifra, la película cambia por completo. Se accede a activos de calidad, el margen es robusto y se puede competir con garantías. Al final, esta frase del análisis original lo clava. La cifra de los 250.000 euros no es un capricho. Es la conclusión lógica después de analizar los costes, los descuentos y los riesgos de este mercado. Es sencillamente el precio que hay que pagar para que la operación sea viable. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que es la fundamental.
Cuando se plantea una inversión así, la cuestión clave no es si se tiene el capital mínimo para entrar, sino si se cuenta con una estrategia diseñada para ser sostenible a largo plazo. Esa es la verdadera diferencia entre simplemente participar y realmente competir.